El Ministerio de Evangelismo está recordando la campaña evangelística mañana a las 7 de la noche. Amén. Coloquémonos en pie, hermano. Mañana, Dios mediante, esta gran campaña evangelística, creo que el lugar de encuentro será acá en el templo. Está convocando el Ministerio de Evangelismo. Hermanos, Apocalipsis capítulo 2, el verso 1, el verso 2. Capítulo 2, verso 1 al 3. Mejor voy a leer esta escritura que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué? Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana, en esta noche. Soberano Señor, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, bendito Salvador Jesús, por tu presencia, tu palabra leída. Delante de ti, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad con temor y con temblor, Señor. Háblanos, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos, tengan la amabilidad, estén cómodos. Y vamos a disponer nuestro corazón. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Oiga, estoy recordando al menos los títulos de los coros antiguos. ¿Será que algo nos quiere decir el Señor y nos está pidiendo? Que el Ministerio de Alabanza cantemos esos coros antiguos. Amén. Y los cantemos también juntamente con los coros que ya son más actuales. Amén. Bien, hermanos, en esta noche dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. Es la continuidad del tema el domingo anterior. Yo no seré negligente. Amén. Y ha tomado esta bella porción de la Escritura, el primer mensaje que el Señor envía a los ángeles o pastores de las 7 iglesias en el Asia Menor. Y en esos mensajes Él le está hablando al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor de la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son, y los has hallado mentirosos. Allí el Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer, Él tiene ese gran atributo de su omnipresencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestro acostar. Él conoce nuestro levantar. Él conoce nuestro sentar. Él escudriña nuestras entrañas y lo más profundo de nuestro corazón.
De tal manera que Él puede atribuirse, por cuanto Él es Dios, como lo acabamos de decir, este atributo de conocimiento. Él sabe lo que en esta noche aquí estamos pensando. Amén. Él lo conoce. Él sabe por dónde anda su mente. Si su mente está allá en el problema que dejó en el trabajo o en la casa, el problema con el hijo, con la esposa, y también Él sabe, conoce que tu mente y mi mente en esta noche pueden estar conectadas con Él. Amén. Y la verdad que sí. ¿Por qué? Porque acabamos de terminar un momento de alabanza, donde la presencia del Señor se dejó sentir en cada uno de nuestros corazones. De tal manera que al escribir a la iglesia de Éfeso le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y también conozco tu paciencia. Amén. ¿Quién mejor que el Señor Jesucristo, que conoce la labor de su pueblo? Porque está hablando de qué, hermanos, está hablando de trabajo. La iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia naciente, ya lo hemos dicho, alrededor de unos 10,000 creyentes, fue una iglesia que trabajó con mucha paciencia. Su trabajo fue arduo, a tal punto que todos sabemos históricamente las situaciones que a la iglesia se le presentó en sus comienzos, como fueron las persecuciones. Y Él conoce todo esto, y todo esto el Señor también lo está valorando. Porque la iglesia, hermanos, tiene historia. Amigos, la iglesia tiene historia. Y no es de hace 82 años. Esta iglesia tiene su historia hace más de 2000 años. Amén. De tal manera que no somos ningunos aparecidos por ahí, brotados de la tierra, mercenarios religiosos. Somos la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Y esta iglesia, a través de los tiempos, ha hecho historia. Amén. Y seguirá tejiendo historia. Mientras que el Espíritu Santo esté activo en el seno de su iglesia, esta iglesia continuará la obra del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hay que considerar lo que es el nacimiento. Amén. Año 30 de nuestra era cristiana. Su desarrollo no ha sido fácil, pero aquí estamos por la gracia del Señor. También, hermanos, su crecimiento. Mire que no nos hemos quedado a través de la historia, a pesar de que la iglesia ha pasado por situaciones de apostasía. En el año 315 al año 325, la iglesia sufre la mayor apostasía en su historia, cuando se presentó la herejía de algunas doctrinas, como fue el movimiento de la doctrina trinitaria. Eso es largo de explicar y de contar, y llegará su tiempo de hacerlo. Llegó la época de oscurantismo en la Edad Media,
Y para el año 1500 vuelve en la época del Renacimiento. La iglesia, ese remanente que ha venido clamando, orando, sufriendo persecuciones, pero ahí estaba el remanente clamando al Señor, perseverando en el camino. Y hasta este día, hermanos, la iglesia es esa iglesia que, aunque estamos aquí en la tierra, podemos decir que es una iglesia gloriosa. ¿Lo creen? Porque el Señor de esta iglesia es glorioso. Y si Él es glorioso siendo la cabeza, su iglesia también será gloriosa, porque usted y yo somos miembros de su cuerpo. Amén. Por eso es que hay que estar tan enamorados del Señor. Enamorados, profundamente enamorados del Señor. Porque Él es nuestro esposo. Nosotros somos su esposa. Amén. Tiene entonces nacimiento, desarrollo, crecimiento, expansionismo, misionero, desafíos a las autoridades para lograr establecerse en el mundo, Señor, en el mundo, hermanos queridos, en el mundo, establecerse como la iglesia del Señor nuestro Jesucristo. Por eso Él dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Conozco tu nacimiento. Conozco tu desarrollo. Conozco tu crecimiento. Conozco tu expansionismo misionero. Conozco los desafíos. Conozco también cómo has luchado para lograr establecerse en el mundo. Amén. Y sigue diciendo también: y que no puede soportar a los malos, porque la iglesia ha tenido esos antecedentes de aquellos que aparentan ser, ¿qué? Ovejas. Aparentan ser ovejas, pero son lobos rapaces. Y que los hay, pero el Señor también, en su tiempo que ha hecho, los ha sacado. Por eso dice aquí claramente la Escritura: y que no puedes soportar a quienes, a los malos, no los soporta, no los tolera. Y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles. En esta época, el neopentecostalismo. Nosotros no somos neopentecostales. Nosotros somos pentecostales al 100%. El neopentecostalismo fue un rezago que hace alrededor de unos 50 años surgió en Colombia y en el mundo, que son los llamados mensajeros, apóstoles de la prosperidad, los que tiran para atrás, los que hablan de las unciones, que la unción del saco, que la unción del rejo, que la unción de la patada, que la unción de la leche de la Virgen, que una cantidad de basuras. No voy a mencionar nombres propios, pero ustedes ya saben quiénes pueden ser. ¿Ah? Falsos apóstoles, a quienes hay que denunciar, a quienes hay que, hermanos, declarar, a quienes hay que rechazar. Y se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Y luego sigue diciendo: y has sufrido y has tenido paciencia. Amén. El pastor de Éfeso, al igual que los otros 6 pastores, han sufrido y han tenido paciencia. Es que algunos dicen ser pastor es muy fácil. Uy, no, yo quisiera. Yo, si quiere, por un tiempito, siquiera por un 8 ya, cualquiera de ustedes les doy el carguito a ver cómo les va.
Eso es muy fácil, eso es muy chévere, pararse allá, mírelo cómo está, rebosante, cómo está colorado, cómo está robustico. Pero hay que ver la paciencia que hay que tener para administrar el pueblo de Dios, y máxime cuando el pueblo de Dios no está tan enamorado de su Señor y que están presentando dificultades o problemas, en fin. Por eso, hermanos, nosotros, usted y yo, debemos hacerle fácil el trabajo. ¿A quién? Al pastor. Amén, así lo dice la Escritura. Hacerle fácil al pastor. Aquí dice, y has sufrido, y has tenido paciencia. Muchos no saben por las situaciones que el pastor ha pasado, pero aquí estamos en pie, dándole honra, gloria y alabanza al Señor, y en su nombre santo dándole también la pelea al enemigo, porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y dice, y has trabajado arduamente por amor de quién, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has trabajado arduamente, amén, incansablemente has trabajado, has dedicado tu vida, aleluya. Muchos desde muy temprana edad, cuando el Señor nos hizo el llamamiento para esta salvación tan grande, desde ahí, hermanos, iniciamos prácticamente el ministerio, porque lo hicimos evangelizando, lo hicimos yendo a los campos, cruzando montañas, cruzando valles, amén, en ocasiones enfermos, en ocasiones con hambre, pero aquí estamos, amén, aquí estamos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Sin embargo, a ese ángel y a esa iglesia, después de que el Señor le hace ese halago, ese reconocimiento, el Señor tampoco quiere guardárselas, porque Él, que conoce la situación de su iglesia, les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Duro eso, ¿cierto? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira cómo has luchado, mira cómo has trabajado, mira los alcances que ha tenido. Sin embargo, en este momento has entrado en un secularismo, en una mundanalidad. Has dejado de orar, has dejado de leer la palabra, has dejado de congregarte, has dejado de consagrarte, has dejado el testimonio, has dejado la mayordomía. Tantas cosas has dejado. ¿Por qué? Porque el secularismo ha inundado tu corazón, la mundanalidad, el facilismo. Hermanos, lo que está sucediendo, por ejemplo, en aquellos continentes, nos puede llegar a suceder a nosotros. Y digo que aquellos continentes porque sabemos que Australia es el novísimo continente, creo que es el quinto continente. Amén. Y es prácticamente una inmensísima isla. Y mire la situación en que vive, los calores que estamos viviendo. Por eso, hermanos, hoy más que nunca debemos aferrarnos más y más al Señor Jesucristo. Orar e interceder por aquellos. Entonces, sigue diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En cuántas ocasiones
Escuchamos decir a algunos hermanos, y hasta de pronto con sobrada razón: ay, hermanos, cuando yo inicié en el camino del Señor, aquel primer amor. Hermanos, que no se pierda ese primer amor. Amén. Que no se pierda ese primer amor hacia el Señor. Que no lo ame a su manera. Él lo dice: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos, guardad mi palabra. Amén. Si usted, hermano, hermana, recíprocamente se aman. Amén. Porque un día delante de una autoridad civil y delante de una autoridad eclesiástica hicieron votos de compromiso, de amarse, respetarse, quererse en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Eso hay que mantenerlo, porque es un compromiso, porque es un voto. Amén. Y si eso hay que hacerlo dentro de ese ámbito de lo que es la relación de pareja, cuánto no más, hermanos, mantener esa relación firme con aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, aquí está hablando el Señor de esto, lo que es el servicio y lo que es el amor. Uno lo dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia es el servicio. Dos, el amor. Pero en el amor, ¿qué? La iglesia de Éfeso ha fallado. Como de pronto viene también fallando la iglesia en estos tiempos. Por eso, hermanos, servicio fiel y abnegado es la demanda que el Señor hace hoy a su iglesia. Juan 12, 26. Juan 12, 26. Servicio fiel y abnegado es la demanda que el Señor Jesucristo hace hoy a su iglesia. Ahí está en pantalla, léanlo a ver qué dice. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Si alguno me sirve, sígame. ¿Tiempo qué? Presente. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 18 ministerios se han nombrado este año aquí en la iglesia de Gaitán. Prácticamente se puede decir que un 70% de la iglesia está en el servicio ministerial y el otro 30% no es excluido. ¿Por qué? Porque de allí, de los ministerios, con el 30% sacaremos lo que son comités, hermanos de trabajo, de acción, dispuestos también para toda buena obra, porque el Señor quiere que su pueblo todo estemos sirviéndole a Él. Que no estemos solamente calentando ¿qué? Bancas. Por eso dice: si alguno me sirve, sígame. Amén. Y donde yo estuviere, y Él aquí está en esta noche. Por eso el reto, ahora 40, 45 años, para nosotros los que nos estábamos iniciando en la obra del Señor, se nos llamaba obreros, ¿cierto, hermana Gladys? Ahora entonces ya se les ha dado el título, es de una vez cuando entran, pastores. En aquella época éramos obreros rasos. Amén. Y a donde nos mandaran,
allá íbamos. A donde nos mandaran, allá íbamos. Y puedo decir que a donde a mí me manden, allá voy. Porque esta es la obra del Señor, aquí y en la Patagonia. Donde quiera que su nombre santo es invocado en espíritu y en verdad. Amén. Por eso dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Le honrará. Por eso, hermanos, es un privilegio, es una bendición. Él conoce nuestra paciencia, nuestro arduo trabajo. Él conoce nuestro nacimiento, crecimiento, desarrollo, hermanos. Pero resulta que el adversario ha querido interferir y ha robado algo tan fundamental en nuestras vidas como lo es el primer amor. ¿Qué hacer entonces, hermanos, para recuperar lo que de pronto se ha venido perdiendo y de lo cual el Señor también a otro ángel le dice, mira? ¿Cómo es que dice? A ver, ¿quién me ayuda? ¿De dónde es que? ¿De dónde es que? Caído. ¿Dónde te encuentras? En la altura donde estás, donde yo te tengo. Aleluya. Pero te has descuidado y has caído. Y tu caída ha sido estrepitosa. Tu caída ha sido una caída mortal. Pero en esta noche hay que recuperar y decir entonces, yo no seré negligente. Y no lo seremos ante la necesidad existente hoy en la humanidad. No seré negligente. La necesidad ante la humanidad es grande. Las gentes en estos momentos, hermanos, están tan confundidas. Nos damos cuenta, nos montamos en un taxi, en el metro o en el bus o en la calle, y las gentes ponen tema, las gentes están diciendo, pero ¿qué está pasando en el mundo? Ustedes ven de que allá en el Medio Oriente prácticamente eso allí es un polvorín. De un momento a otro se puede prender lo que ya está dicho por el Señor. Y Él mismo lo dice, que cuando los hombres digan paz y seguridad, sobrevendrá a ellos ¿qué? Destrucción repentina. Vendrá a ellos dolores como la mujer en ¿qué? Encinta, y no escaparán. Y eso no se está refiriendo a esa, entre comillas, paz que firmaron hace por ahí unos 2 o 3 años aquí en Colombia con un grupo. No se refiere a eso. No. Se refiere es prácticamente al conflicto que se está presentando en el Medio Oriente. Amén. Cuando los hombres allá digan paz y seguridad, y lo han venido tratando hace mucho tiempo, mire, cuando hablan de paz y seguridad, al otro día o a los 2 días ya están mandándonos el saludo con misiles. Por eso, hermanos, ante la necesidad existente hoy en la humanidad, debemos hacernos un voto de responsabilidad y de no ser negligentes en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. ¿Y cuál es el trabajo que el Señor nos ha encomendado? Hermanos, Él lo dice claramente: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Ese es el trabajo. Y no solamente al ministerio de evangelismo y misiones, y no solamente al ministerio de Refán, reuniones familiares y amistad, no solamente a ellos, es el trabajo que el Señor nos ha delegado
a cada uno de nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen, porque el Señor, hermanos, nos ha dado credenciales en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Amén. Porque es nombre de poder, porque es nombre de autoridad. Amén. Porque es nombre sobre todo nombre. Amén. ¿Cómo entonces responderemos ante la necesidad de un pueblo, de una generación que está en esta clase de crisis? Nosotros tenemos el mensaje de consolación. Amén. El mensaje de salvación. Mucho es el trabajo que hay para hacer. Amén. Mucho es el trabajo que hay para hacer. O sea que no es tiempo, hermano, de ir a renunciar, sino decirle: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aún así sea lo más sencillo. Entonces, en primer lugar, debemos proponernos a no ser que negligentes. ¿Qué es negligencia? ¿Ah? Dejar de hacer, hermanos, lo que está a nuestro alcance para hacerlo. Negligencia es darle la oportunidad también a la pereza. Negligencia está acompañada también de una actitud tan negativa en nuestras vidas, como es una palabrita que todos nosotros en un momento determinado la usamos, y es ¿cuál? ¿Quién me lo dice? Después. 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 Y está la gotera en la casa y el techo cayéndose y cayéndole encima de la cama, y usted bañándose ahí en la cama. Después la cojo, después la arreglo, después hago ese trabajo, y cuando menos piensa, ese tal después fue porque el techo se le vino al suelo y hasta pudo haberlo matado. Y eso es lo que sucede. El después, no el después yo me consagro, no el después yo ayuno, no el después esto. No, hermanos, no debemos ser negligentes. Amén. Hoy en día la alta tecnología, palabras más, palabras menos, y ustedes lo han leído por ahí y me van a ayudar. Y Albert Einstein, uno de los grandes científicos que ha dado la humanidad, profetizó diciendo, palabras más o palabras menos, como les digo, que para esta generación vería a esta sociedad, a los niños, a los padres, embrutecidos. Y dice, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, porque el celular, porque las redes han suplantado tantas cosas que deben existir en el seno mismo de la familia. Llame a la mesa, aunque ya no existe la mesa del comedor, ya lo que existe es por allá una barra en la cocina. O sirven la comida y se van a comer allá a la alcoba. Pero algunos que de pronto tienen la mesa que llamamos comedor, con 4 o 6 sillas, y se les llama a todos y se les sirve la comida, todos tienen el celular ahí encima de la mesa y todos están con su chateo. Entonces se le da más importancia a esto que darle la importancia
a vivir una vida de temor y de obediencia a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces debemos proponernos a no ser negligentes en recordarles a otros la palabra de Dios y a trabajar para ganarlos para la obra del Señor Jesucristo. Mateo 9:36, miremos. Mateo 9:36. Ese reloj está malo. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Tuvo compasión de ellas, tuvo pesar, tuvo tristeza. Allá en lo más profundo de su corazón, él sintió ese dolor porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso debemos darle gracias al Señor, porque a tiempo Él nos trajo a su redil. Y lo hizo a través de ¿quién? Lo hizo a través de un hermano, lo hizo a través de una hermana, lo hizo a través de un mensajero, lo hizo a través de un pastor. Y aquí nos ha reunido dándose cumplimiento entonces a esta palabra gloriosa. Y al ver las multitudes, no eran poquitos los que estaban, no eran 2 o 3, 4 o 5, eran multitudes. Multitudes que tenían su religiosidad, multitudes que iban al templo para presentar sus ofrendas, multitudes que estaban apegadas a la ley. Sin embargo, en ellos había grandes vacíos. Así está el mundo. Ya celebraron el nacimiento de Cristo el 25, se emborracharon e hicieron hasta para vender. Hasta para vender hicieron. Y ahora entonces la religión, con pañitos de agua, entonces les presenta que la llamada Semana Santa, que se ha convertido en parranda santa. Y entonces la gente comienza a darse golpes de pecho, a ir a pagar mandas, promesas, pelarse en las rodillas. Ahí está. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Tenían líderes religiosos, pero estaban vacíos, como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Y no podemos ser negligentes ante esa necesidad. Hoy más que nunca debemos pedir un poderoso avivamiento evangelístico. Amén. Que haya ese despertar en nuestras vidas. En segundo lugar, yo no seré negligente en mi relación con el Señor y con su iglesia. Hay que retomar aquello que el Señor Jesucristo halagó en la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Eso hay que retomarlo. Si de pronto se ha venido perdiendo, hermanos, eso hay que avivarlo. Amén. Que ese fuego se avive en nuestras vidas. Estamos a tiempo de hacerlo. Estamos a tiempo de hacerlo. Dejemos de estar pensando en cosas vanas. No, es el tiempo, hermanos, de pararnos, tal como el profeta lo dice. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Razón muy sencilla,
porque tenemos raíces y porque tenemos linaje. Amén. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Tenemos raíces y tenemos linaje. Por eso, hermanos, yo no seré negligente en mi relación al Señor y a su iglesia. ¿En qué? En asistir a los cultos. 1. Hechos 27. Amén. En asistir a los cultos. Aleluya. El primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Lo conocemos como el domingo. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir, ¿qué? El pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ya sabe lo que pasó con el pelado. ¿Cómo era que llamaba? ¿Cómo llamaba? Tiquico. Eutico. ¿Qué le pasó a Eutico? Y lo que le puede pasar a muchos hermanos, que cuando ya les pasa media hora de predicación, comienzan hasta a roncar. Comienzan a llamar, a pescar. Y eso fue el primer día de la semana. Amén. Los discípulos reunidos estaban partiendo el pan. Hermanos, el primer día de la semana, el domingo, es un día tan especial. Lo decía la semana anterior, que para los islámicos o musulmanes, el primer día, el día de ellos especial, el viernes; para los judíos, el sábado; y para los cristianos se dice que el domingo, que es el domingo, pero ya para muchos lo han tomado como costumbre para otra clase de actividades. No, como ya tenemos entonces el YouTube, entonces no voy el domingo, y entonces el lunes en el celular o en el computador me veo, es que la dominical. Me veo la dominical por YouTube. El lunes o el martes. El lunes o el martes se ve la dominical por YouTube. Cuando el Señor manda, que fue el primer día de la semana, que los discípulos se reunían para partir el pan, traían salmos, traían cánticos, traían también las dádivas para el Señor. No seré negligente en dar para la obra del Señor. Cuando se habla de dar, hermanos, hay muchos que se fruncen. Hay muchos que se fruncen. Pero gracias a Dios que he venido notando algo muy maravilloso en la iglesia aquí en Gaitán. Una iglesia dadivosa. Una iglesia dadivosa. Una iglesia esforzada. Amén. Una iglesia esforzada. Una iglesia dispuesta a toda buena obra. Una iglesia que sabe de dónde proviene, ¿qué? La bendición del Señor. Por eso, hermanos, tengan mucho cuidado de ir a formar sindicatos contra la mayordomía del Señor. Mucho cuidado con eso. Aquí no se satura a nadie. Aquí lo que se hace es de una manera muy ¿qué? De una manera muy ¿qué? De una manera muy ¿qué? Voluntaria. Creo que ni la junta local, ni el tesorero, ni el pastor lo tienen a ustedes agarrados de aquí del cuello y otros colgándole los bolsillos para sacar la plata. No, Señor. Es de una manera muy voluntaria. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene, hermanos, sus compromisos. No se vaya a dejar pullar la lengua por el enemigo. Estar siempre agradecido y dar para la obra del Señor. ¿Quieren leer el texto? Primera de Corintios capítulo 16, Primera de Corintios, verso 2, a ver qué nos dice. Allá, Primera de Corintios capítulo 16, verso 2. Cada día, vea, ahí vuelve a decir, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya ¿qué?
prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces, ¿qué? Ofrendas. Cuando se sigue leyendo todo el capítulo 16 de 1 de Corintios, nos damos cuenta de la importancia de la mayordomía. Por eso el primer día de la semana la iglesia trae al Señor sus diezmos, sus ofrendas, sus votos, sus dádivas, sus primicias, conforme el Señor les haya prosperado. En estos días les voy a decir cómo el Señor les prosperó de una manera maravillosa el semestre pasado. Amén. ¿Cierto, hermano Portilla? El semestre pasado el Señor les bendijo grandemente, pero muy grandemente a ustedes, tan grandemente que la bendición la tiene la iglesia, la tiene el siervo, la tenemos todo por la fidelidad al Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No seré negligente en trabajar por la causa del Señor. No seré negligente en orar siempre. No seré negligente en brillar como una luz. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No seré negligente ante las responsabilidades que tengo para con los míos. Oiga esto tan tremendo. No seré negligente que tengo ante las responsabilidades que tengo para con los míos. ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Cuáles son? Según primera de Timoteo capítulo 5 y el verso 8, vamos a leerla. Sabemos de que el culto del día jueves es adoración, alabanza y enseñanza. Amén. Vamos a mirar. Porque si alguno no provee para los suyos, si alguno es mezquino para con los suyos, resulta que es muy formalito dándole allá empanadas, allá papas, petaconas, café con leche a la hermanita Juliana de tal. Feliz de la vida. ¿Qué quiere más, hermana? Y llega la esposa y se le hace por un ladito y se hace el disimulado. Muy formal con la hermana, muy formal con los hermanos, pero con los suyos, con su esposa y con los hijos, nanay, nanay. ¿Ah? Que eso suele suceder en muchas ocasiones. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, o sea, para la familia, ha negado que la fe y es peor que un incrédulo. Por eso yo no seré negligente este año para con los míos, conforme a la bendición y los recursos que el Señor me conceda. Yo entonces participaré a mi familia, porque lo que es mío es de ellos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. ¿O quién se le levanta a las 4 de la mañana para despachar la coca? ¿Ah? Lavarle la ropa, plancharle la ropa. Se acuesta a las 11 de la noche ella, y después de que se acueste bien cansada, puntos suspensivos, comienza una molestaderita también por ahí. No es que se rieron, es que entendieron. ¿Ah? ¿Es cierto o no? Por eso dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo no seré negligente ante los necesitados. La iglesia tiene hermanos necesitados. En reunión con la junta local y próximamente en reunión también con el Ministerio de Obra Social, vamos a incrementar lo que es la ofrenda de la canasta y vamos a hacer lo que es el banco de alimentos. Amén. Ya en el tiempo les diré en qué consiste el banco de alimentos, para que haya pan en la casa. Amén. Para que cuando yo me siente a la mesa a tomarme mi desayuno, esté pensando que mi hermano
necesitado también está comiendo su desayuno, porque todos nosotros le hemos participado de esa bendición. Es que en eso consiste, hermanos, lo que es mantener la unanimidad en la comunidad cristiana. Amén. Entonces, no seré negligente a la gran salvación, porque si lo soy, no hay escape para mí. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos? A ver, ¿cuál es el medio? ¿Por qué ruta? ¿Ya tiene un supersónico para escapar de la salvación si la descuida? ¿Ya lo tiene? No, Señor. Por eso, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces no podemos, hermanos, ser negligentes ante ello. En otras palabras, no podemos ser perezosos. Amén. Mantengamos siempre ese gozo en nuestras vidas. Por último, no seré negligente en la evangelización de las almas, aunque se presenten ¿qué? Obstáculos. ¿Qué obstáculos? Burladores, conformistas, los que no creen, son obstáculos. Entonces, hermanos, no debemos desanimarnos por ello. Recordemos que con lágrimas sembramos, pero que con regocijo segaremos, con mucha alegría vendremos y habrá satisfacciones en nuestras vidas, hermanos, al ver las almas convertidas al Señor. Entonces, hermanos, en esta noche, un pequeñito de un segundo de repaso a el texto que iniciamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Él conoce tus obras, Él conoce las mías, y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia, como en cualquier lugar, ha sido una iglesia que trabajadora, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero lamentablemente dice acá: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Cuando el ministerio de alabanza se dé cuenta que estoy como ya por al finalcito, entonces se van viniendo. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Hermanos, llevemos esta palabra en nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Cierto que el Señor es bueno. Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas, para que Dios siga bendiciendo la palabra del Señor. Bendito Rey, Padre celestial.